Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros la segunda parte de un audio que hice en julio del año pasado que se titulaba Los primeros aspectos de la carta natal. He querido poner un ejemplo para poder entender cómo puede evolucionar o cómo puede esa energía de un aspecto estar presente en nuestras vidas y cómo podemos actuar para predecir a través de ese aspecto y de ese tránsito cómo esas energías influyen a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner el primer ejemplo. Plutón en esta carta, si os fijáis, está a unos 16 grados 18 de Libra, haciéndole cuadratura a 23 grados 42 del Sol, en casa 2. Y el otro aspecto en el que me quiero enfocar es en el Mercurio, este Mercurio en casa 1 a 0 grados de Capricornio, cuadratura a la Luna a 1 grado de Aries. Si os fijáis, ya cuando he estudiado la carta de esta persona, nos dimos cuenta de que había una situación complicada o difícil que tenía que ver con el padre y con su mamá. Nos damos cuenta de que esta energía, y aunque está a 5 grados, casi 6 grados el aspecto, en el niño, en este caso un varón, toma una importancia trascendental, inconsciente. Inconsciente digo porque este cuadrado de Plutón al Sol, el niño no lo vive como tal, no vive la experiencia con plena conciencia porque el niño era muy pequeño. Él dice que la circunstancia con los padres, él no la vivió de una manera fuerte, fue todo lo contrario, no se dio cuenta, pasó desapercibido y vive la experiencia de Plutón al Sol a través del sistema inconsciente. Lo vive de manera inconsciente, porque es demasiado pequeño. Eso os lo explico porque muchas veces los aspectos cuando nacemos son casi exactos o con algunos grados y no nos acordamos del acontecimiento, pero está engramado en nuestro ADN. Nuestra epigenética capta la información y lo encapsula a través de una emoción oculta dentro de nosotros, esperando a ser liberada de manera consciente a través del paso de los años. Eso lo voy a explicar de nuevo porque es sumamente importante. Me gustaría que indagarais y que lo podáis entender si os parece bien. Las circunstancias primeras que vivimos en nuestra vida, sobre todo de aspectos difíciles como cuadratura, oposición o conjunción, si son en planetas complicados o transpersonales o son aspectos duros, pues ahí podemos entender que el niño es demasiado pequeño para vivir la experiencia consciente, pero sabe inconscientemente que algo ocurre y eso queda engramado dentro de nosotros. La experiencia queda encapsulada, como comenté, dentro de nosotros para que a través de los años podamos vivir una experiencia parecida y podamos expresar toda esa cantidad de energía que se ha quedado dentro de nosotros inexpresada. Claro, muchos de vosotros me preguntaréis, oye, pero ¿cómo es posible que solo expresando podamos liberar una circunstancia inconsciente? Bueno, la circunstancia es que en una habitación cerrada, como bien decía un gran amigo mío, muchas veces huele mal. Lo único que necesitamos es abrir las ventanas de nuestra habitación interior para que la habitación se ore y huela mejor. Entonces, solo con abrir la boca, por decirlo así, que es la expresión de nuestros sentimientos y de nuestra alma a través de la comunicación, pues podemos liberarnos de emociones y tomar conciencia de eso que ha ocurrido que nosotros no hemos sido conscientes. Bueno, este varón, este chico joven, eh, al preguntarle siempre me hizo gracia que nunca supo, no vivió la experiencia de sus padres, la vivió inconscientemente con mucha intensidad, pero nunca supo realmente lo que pasaba, no sabía realmente si había algún problema o no, porque era demasiado pequeño. El aspecto de Plutón al Sol, él nace con él y hay una circunstancia entre la madre y el padre
Y ya vemos que Plutón es el representante aquí, en este caso, de la energía de la madre, y el Sol es el representante de la energía del padre, y hay un aspecto de fricción, de cuadratura entre Plutón y el Sol, a unos 6 grados. Aquí podemos ver cómo la persona no es consciente y este Plutón al Sol se formaliza en su personalidad de manera inconsciente. Podemos notar que a través de las preguntas que le hacemos, la persona, el individuo, se da cuenta ya a la edad, me parece que fueron los 16 años, de que su padre les había abandonado cuando él tenía 6 meses y después lo volvió a hacer cuando tenía 2 años y medio, pero él no se acordaba, no tenía la imagen de la ida del papá, sino todo lo contrario, había vivido una experiencia de satisfacción porque vinieron sus tíos en las Navidades y en los Reyes, en este caso aquí en España, y había pasado pues un tiempo en casa de su abuela y desde su inconsciencia lo había vivido como algo positivo. Sin embargo, el niño capta una intensidad muy fuerte entre la relación entre el padre y la madre. Aquí el niño con el tiempo ve sesgada, por un lado, en su comportamiento personal, ve sesgada su impronta de ir hacia un camino o de crear su propio camino, su propio destino. Tiene posiblemente, que puede ser aquí Plutón al Sol, poder confiar en sus habilidades personales, el Sol en la casa 2, o tener miedo, Plutón en la casa 10, de enfrentarse al Sol, a la autoridad y ser lo suficientemente fuerte, Plutón en la 10, autosuficiente, para tomar su propio camino en su vida. También da circunstancias Plutón al Sol con la identidad personal, una dificultad, en este caso Plutón en la 10, con la relación con la madre, una madre pues posiblemente con ámbitos de control, de manipulación, con posiblemente una persona bastante fuerte de carácter que genera una dificultad a la hora de concebir su propia identidad. A lo que quería enfocarme es que la persona con Plutón al Sol, cuando Plutón transita y se encuentra a 23, transita de 16 grados de Libra a 23 grados de Libra, es cuando él hace la cuadratura exacta al Sol. Eso quiere decir que entre los 2 años y medio, 3 años, vive una experiencia de Plutón al Sol, que es la dificultad o la circunstancia inconsciente de que el padre los abandona por segunda vez. Se va de casa, después regresa, me comentó, por lo que le había dicho su madre, pero vive la experiencia plutónica, la desesperación, Plutón en la 10 de su madre, el sentimiento el instinto de supervivencia de él mismo, de su identidad personal. O sea, su padre se va, su madre me cuenta, se tiene que poner a trabajar, tiene que sacarse el carnet de conducir y tiene que vivir una serie de experiencias bastante complicadas donde el dinero no era abundante, también se vio con dificultades económicas y sola, y el niño a los 2 años y medio, a los 3 años, vive toda esta intensidad a través de la dificultad que surge entre su madre y su padre. Me voy a ir a otro aspecto para explicaros después cómo podemos extrapolarlos a través de los años. Mercurio está a 0 grados de Capricornio, haciéndole cuadrado a la Luna en Aries. El cuadrado exacto, o sea, Mercurio, que es el representante de su forma de pensar, de la forma que tiene el niño, de cómo ve los acontecimientos a través de su mente, y la luna son sus sentimientos, también es su madre, la forma de nutrirse y de nutrir a través del entorno, la luna en la casa 3, casi en la casa 4, cómo el niño se nutre a través del entorno, y vemos cómo el niño ya vive una experiencia entre Mercurio y la luna difícil, entre sus propios pensamientos y sus sentimientos, o en este caso tiene que ver mucho con la madre. Aquí el chico me contó que su madre le había dicho que cuando cumplió 6 meses, Mercurio 0 grados y la luna 1 grado, entre los 6 meses y los 8 meses su padre los abandonó por primera vez, a él y a su hermano.
Pero claro, no vive esta circunstancia y esta cuadratura no la vive conscientemente, está engramada a nivel inconsciente dentro de su mente. Queda como una circunstancia de dificultad, pero a nivel inconsciente. Con el tiempo, posiblemente, el niño encuentre una dificultad de expresar sus pensamientos, de expresar a los demás o a través de su entorno, poder expresar lo que verdaderamente piensa. O puede haber una dificultad entre sus pensamientos y la adaptación de sus sentimientos, o cómo él puede ser el mismo, en este caso, cómo puede mostrar sus pensamientos y sentirse rechazado. Y bueno, con el tiempo, pues con este Mercurio en la Luna se puede convertir en una persona sumamente intuitiva. Pero en el caso este, volvemos a ver una circunstancia en la que la experiencia de la cuadratura en el primer aspecto, en el primer año de su vida, la vive inconscientemente. O sea, el niño no es consciente de la dificultad que su madre vive o de la intensidad de la dificultad que su madre vive a través de la experiencia del abandono de su marido. O sea, vemos que el niño está viviendo en los primeros 6 meses y después, a los 2 años y medio, la misma experiencia con planetas diferentes. El primer aspecto sería cuadratura de Mercurio a la Luna y el segundo, cuadratura de Plutón al Sol. ¿Qué quiero explicaros con esto? Que al ser inconsciente, nuestra mente va a repetir acontecimientos parecidos para vivir la misma experiencia y poder tener la oportunidad de comprender y de expresar esos sentimientos inconscientes vividos dentro de nosotros. Muchos de vosotros dicen, oye, pero es que es muy pequeño, ¿cómo es posible que él sepa, que se entere? Porque hay una conexión muy fuerte entre los niños y las madres en los primeros 2 años y medio de su vida. O sea, realmente los sentimientos de su madre son los sentimientos de los niños, porque realmente nosotros nos sentimos protegidos por nuestras madres, en este caso, y sentimos que podemos ir hacia el mundo si, con la energía de nuestros padres, con la energía del sol. Imaginaos que si la madre vive una experiencia tan difícil en los primeros años de la vida de este niño ve influenciado su nutrición emocional, su carácter y su autosuficiencia o su identidad personal debido a las circunstancias emocionales que se crean en los primeros años de su vida. Ok, ¿qué quiero contaros con esto? Que cuando cada cierto tiempo, en este caso, en el Sol, vamos a hablar del Sol, cada cierto tiempo, porque el Sol y la Luna, que son los luminares sumamente importantes dentro de la carta natal, cuando vuelve a ser algún aspecto, por ejemplo, fijaos en ese Saturno, en Leo, en la casa 9, ya en conjunción con la casa 9. Cuando Saturno se mueva de Leo y llegue a Libra y le haga un cuadrado al Sol, el niño puede volver a vivir una experiencia relacionada con su padre o relacionada con la circunstancia económica que vivió sus padres. Es cierto, me dijo que aproximadamente cuando tenía 4 o 5 años, pues el padre cogió un negocio y efectivamente tuvieron bastantes problemas económicos dentro de la familia y vuelve a vivir una circunstancia difícil, Saturno en la casa 10, en tránsito, cuadrado al Sol. Más ejemplos os pongo. Por ejemplo, eh, cuando pasa otro planeta, por ejemplo, Urano le hace conjunto al Sol, que aquí Urano va a ser mucho más tarde, o Saturno le hace la primera conjunción al Sol, pues ya también el individuo va a vivir una experiencia relacionada con su padre, relacionada con la economía, relacionada con su estabilidad personal o con un cambio dentro de su identidad, que tiene que ver mucho con su seguridad o con sus habilidades personales a la hora de generar recursos. Tened en cuenta que aquí aproximadamente a través de los 15 años ya vuelve el niño a vivir la experiencia con Saturno conjunto al Sol aproximadamente, porque eh, tener en cuenta, cada unos 3 años dura más o menos el tránsito de Saturno, por la casa 9, 6 por la casa 10, 3, 6, 9, 12, unos 15 años, a los 15 años me comentaba que había vivido un proceso
muy complicado con las drogas, con el dinero, se había dedicado pues a robar y había vivido una experiencia complicadísima que tuvo que vivir para experimentar otra vez una circunstancia con su padre, una circunstancia con el dinero y una circunstancia en su vida que le promovió a cambiar su identidad, Saturno al Sol. Ahí podemos ver, quiero explicarlo así porque podéis ver en vuestra misma carta qué aspectos tenéis en los primeros grados o los primeros años de vuestra vida para poder extrapolarlo en los tránsitos o para poder vivir esa experiencia sin ni siquiera el tránsito y vivirla o ver cómo se ha repetido en vuestras vidas, cómo realmente eso llega a repetirse una y otra vez en nuestras vidas para poder experimentar la experiencia y poder expresarla de manera increíblemente contundente. Este chico hizo un programa que se llama Proyecto Hombre aquí en España, eh, que tuvo que ver con las drogas, con la rehabilitación de toxicomanía. Y ahí en un programa que se hizo dentro de este programa, eh, pues descubrió que realmente el padre había engañado a la madre, que se había marchado, porque hasta los 15 años él nunca supo que su padre se había marchado. Nunca nadie se lo había contado, ni su madre, ni su hermano. Su hermano me decía, bueno, pues yo pensaba que tú ya lo sabías, porque el hermano es mayor que él. Y vemos cómo cuando Saturno hace conjunción a Sol vive esta experiencia más profundamente, o sea, toma conciencia, Saturno al Sol, perdón, toma conciencia realmente de lo que sucede. Entonces, podréis mirar cómo se repite en vuestras vidas, por ejemplo, en este caso el Mercurio o la Luna, todos los tránsitos que puedan vivir a la Luna, Saturno, cuando, como está uno de Aries, cuando entra en tránsito, fijaos, Saturno al Sol, está en el Sol, perdón, Saturno en Leo, transita por la casa 9, llega a la 10 y le hace una oposición de Saturno a la Luna, es a los 3 años y pico, 2 años y medio, 3 años, es cuando también ocurre la circunstancia de que el padre se marcha por segunda vez. O sea, coinciden los tránsitos con la vivencia emocional que el niño ya había tenido en un principio en su vida, en los primeros años de su vida. ¿Y qué podéis hacer con esto? Podéis predecir, no hago astrología predictiva, pero podéis predecir el acontecimiento que vais a vivir dependiendo de el aspecto que tengáis los planetas y los tránsitos. Eso sería muy complicado hablar de tránsitos porque es terrible, es muy amplio porque hay muchos planetas y sería muy complicado hablar de los tránsitos. Pero sí me gustaría que si os parece bien, os enfocaréis en esos primeros aspectos. O podáis mirar realmente este aspecto, por ejemplo, este Mercurio cuadrado a la Luna, cómo se ha interpretado en mi vida, eh, cómo cada cierto tiempo cuando Saturno, Plutón, Urano, Neptuno le hace, los planetas transpersonales le hacen pues aspecto a la Luna, cómo intensifica esa intensidad emocional, esa rapidez, la luna en Aries, ese impulso, esa dinámica, la luna está en cardinal, quiere moverse, es impetuosa, impulsiva. Entonces, cómo la persona puede vivir a través de su entorno, la casa 3, la casa 4, a través de su entorno, de su espacio personal, pues una circunstancia que tiene que ver con el planeta que le hace aspecto y con el planeta aspectado, en este caso, que es la Luna. Puede ser algo complicado para algunos de vosotros, porque a lo mejor no estudiáis astrología, pero sí podéis hacer indagación. Indagad en vuestra carta, sed curiosos, preguntaos por el aspecto, cada cuánto vuelve a hacer aspecto el planeta externo, exterior a este planeta interior, y a intentar dilucidar qué vivisteis en aquel momento, en aquella circunstancia, y cómo se puede repetir. Por ejemplo, si la persona vive Plutón al Sol, en este caso Plutón cuadrado al Sol,
cuando Plutón, en este caso, cuando tiene 42, 43 años, le haga conjunción al Sol en la casa 2, va a vivir una experiencia que tiene que ver con su identidad, con el cambio de su vida, con la economía, tiene que vivir con con sus habilidades, como es el Sol en Capricornio, las habilidades y en crear su propia estructura económica. Va a tener que enfrentarse a las circunstancias de destrucción y de regeneración de todo su ámbito, todo el ámbito que tiene que ver con la casa 2, que es los recursos, la economía y sus habilidades personales para generar recursos y seguridad emocional, en este caso, la casa 2. Y así consecutivamente podéis mirar dentro de vuestra carta, pues si tenéis, no sé, os pongo un ejemplo, tenéis la luna en la casa 7 y hay un aspecto difícil en los primeros años de vuestra vida con la luna en la casa 7, pues cada cierto tiempo cuando algún planeta exterior eh, le haga aspecto de cuadrado, oposición o conjunción o quincuncio a vuestra luna en la casa 7, podéis vivir una experiencia dentro de las relaciones, la forma de nutriros, la forma de relacionaros, vuestra seguridad emocional dentro de las relaciones, dentro de la pareja, cómo vivís la circunstancia, pues si es Saturno, dependiendo de la casa y del aspecto, pues sabéis que podéis vivir una dificultad a la hora de expresar vuestras emociones o de tomar partido dentro de una circunstancia emocional difícil dentro de la pareja o a la hora de relacionaros, por ejemplo, Saturno, si estuviera en la casa 10 y la Luna en la casa 7, pues podría tener que ver con las circunstancias o con la madre o con vuestra vocación, con vuestro trabajo, podéis enfrentar una dificultad relacional dentro de vuestro trabajo que afecta a vuestras emociones primarias, primigenias, pero que eso que está afectando es lo que vivisteis al principio de vuestras vidas. ¿Qué podéis hacer con eso? Tomar conciencia de los sentimientos que se generan para poder expresaros y liberaros, por lo menos, de esa metodología inconsciente que se repite y que no nos deja avanzar. Desde el mismo momento que podáis descubrir cuál es la emoción que se oculta dentro de ese inconsciente, podréis empezar a vivir la experiencia de manera consciente y podréis liberaros y ser libres de esa prisión emocional en la que habéis estado inmersos todas vuestras vidas. Haré otro audio sobre indagación y la importancia de la indagación y cómo encontrar nuestras emociones ocultas. Pero bueno, ahí tenéis esta carta, tenéis algunos datos para que desde vuestra misma carta podáis investigar y podáis tener algún referente para encontrar pues esas emociones ocultas que hasta ahora no podéis o no podíais tener conciencia porque efectivamente son inconscientes y están ocultas, pues podés tener una herramienta que te permita vivir la experiencia conscientemente a través de lo que está ocurriendo en vuestro diario vivir. Espero de corazón, con mucho cariño, que os haya ayudado a encontrar algo de lucidez y para poder estar despiertos en vuestras vidas a través de los aspectos, de los primeros aspectos de la carta natal. Un fuerte abrazo y que la fuerza de la astrología os acompañe.